El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuidado con los falsos profetas. Se acercan a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Todo árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no produce frutos buenos es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Como preparación para la solemnidad de la fiesta patronal del Sagrado Corazón de Jesús, en estos días anteriores a la fiesta, quisiera hablar un poquito del corazón, del Sagrado Corazón de Jesús, pero de la misericordia del Sagrado Corazón de Jesús, expresado a través de Santa Faustina Kowalska. Para que veamos un poquito también la historia de los santos. Esta santa fue la tercera de 10 hermanos. 10 hermanos. Yo creo que se apellidaban Conejo. Desde pequeña ella se sentía ya muy atraída hacia la oración. A pesar de que eran pobres en su casa, ella era muy sensible para las necesidades de los pobres. Era muy humana, muy sensible para esto. Pero vean la historia. El papá de ella siempre encontraba la manera y el tiempo para leerles historias de la vida de santos, historia de las vidas de los ermitaños. Ermitaños son aquellos que se consagran a Dios, pero no en un convento específico, sino que se iban a la montaña, se metían en una cueva y ahí consagraban su vida a Dios a través del sacrificio, de la oración permanente. Entonces el papá de ella les enseñaba, les leía estas historias de la vida de los santos, y de allí nace en ella el deseo de ser una gran santa, no solamente de llegar a ser santa, sino de llegar a ser una gran santa. Y aquí tendríamos que hacernos nosotros la primera pregunta: ¿tus hijos tienen deseos de ser santos? ¿Has infundido en tus hijos el deseo de la santidad? Porque si tú nunca les mostraste la santidad, ¿cómo la van a desear? Si no la conocen, ¿cómo la van a querer? ¿Cómo van a tenerla como opción de un camino? Es necesario que se les hable de la santidad. Tal vez no quieran escuchar, tal vez no les interese, pero quedó la semilla sembrada, quedó el camino mostrado. Más que hablar a veces de la santidad, lo mejor es ser santos. Eso da más fruto. Santa Teresita, ¿cuántas de sus hermanas llegaron a la santidad? Porque sus dos, el papá y la mamá, llegaron a ser santos. Y la mayoría son santas, y garantizar la santidad en los hijos es garantizar que se van a reunir todos en el cielo. Y si no garantizan ustedes el camino de santidad en los hijos, quién sabe si quede completa la familia en el cielo. Vean la importancia de hablar de los santos desde pequeños a los niños, que tengan como ideal la santidad, no solamente los superhéroes que les presentan en las películas, que son las que nos están ganando el terreno en la mentalidad de los niños, sino la santidad. La santidad. El papá de esta Faustina Kowalska le leía estas historias de la vida de santos y de ermitaños, y por eso en ella nace el deseo de ser santa. Nosotros no podemos desear lo que no conocemos, y ahí la importancia de conocer la vida de los santos.
Ella lleva una vida mística desde muy pequeña, tal vez no se daba cuenta. Hay quienes tienen ciertas cosas que vienen de Dios y hay quienes tienen cosas que vienen del enemigo de Dios y llevan una vida entre lo humano y lo espiritual. Ella llevaba una vida también entre lo humano y lo espiritual porque desde pequeña su ángel de la guarda la despertaba, le inspiraba para ir a hacer oración desde pequeña. A nuestros niños de hoy pues los despierta el celular y el deseo de ver si alguien se acordó de ellos, si existen en las redes sociales todavía. Pero bueno, ella solamente estudió 3 años en la escuela, porque de acuerdo a los planes de Dios era lo único que iba a necesitar en realidad ella. Entonces permitió y le empujó para que ella pudiera escribir su diario a que estudiara esos años en la escuela. Aunque no necesita, nuestro buen Dios, Él puede darle el conocimiento a una persona. Yo les platicaba de aquella señora que yo la llevé su mamá la vendió. Bueno, primero su mamá la dejó con la abuela, y la niña ahí pues desde pequeñita, desde recién nacida estuvo con la abuela. A los 7 años se la trae como sirvienta a su casa y a los 9 años, más o menos de los 10 años, la mete un prostíbulo y ella iba a cobrar los fines de semana. Entonces imagínense el corazón endurecido de esta mujer. Entonces yo la conocí a ella cuando ya estaba viviendo con un hombre, ya tenía como 7, 8 hijos. Y entonces el Señor le toca el corazón y yo la llevé, eran como 4 o 5 horas de camino hasta donde vivía su mamá porque ella le quería decir a su mamá que la perdonaba. Y yo la llevé, le tocó el Señor. Entonces ella quiso tener una Biblia, no sabía leer ni escribir, y se le compró una Biblia para que ella tuviera una Biblia y la abría. No sabía leer, entonces pues nomás veía ahí a veces las imágenes, a veces las letras, y de repente un día la abre y se queda viendo y empieza a leer y se da cuenta que estaba leyendo. Simplemente el Señor se lo regaló eso. Entonces el Señor puede utilizar las cosas a la manera humana o puede darlo como un regalo a una persona. Pero fíjense la vida de esta santa, cómo no es una vida de privilegios. Primero viene de una familia muy pobre, muy humilde, pero a los 16 años empieza a trabajar como empleada doméstica, sirvienta, empieza a trabajar ella. No tiene privilegios así porque iba a ser una santa, entonces estaba aparte. No. Es una persona como cualquiera de nosotros. A los 20 años entra en la congregación de las hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia. Entra y allí va a dar su servicio 13 años como cocinera, jardinera, portera, no portera de fútbol, ¿verdad? En la puerta, pues la que encargada de la puerta, de abrir la puerta, ver quién viene, quién toca, quién va y todo eso. Y un día, en el tiempo de Dios, las cosas se realizan siempre en el tiempo de Dios. Un día, en el tiempo de Dios, Jesús la envía, le empieza a hablar, el ángel la levanta, ven, la llama y ella ve un niño pequeño y ella piensa, ¿qué está haciendo un niño pequeño en el convento? ¿Qué está haciendo? Y el niño, ven. Y se levanta ella, no había permiso de salir, pero va a ver qué pasa con este niño. Sale y el niño camina delante de ella y ella lo va siguiendo, va hasta la capilla, llega a la capilla, se prenden las luces y le empieza a hablar el Señor. Le empieza a hablar nuestro buen Dios. Entonces el Señor ese día le empieza a preparar y la envía después para que proclamara al mundo que su misericordia nos sigue hasta el último momento de nuestra vida. Por eso cualquier pecador, por más graves pecados y por más profundo que haya llegado en el mal en su vida, si puede arrepentirse, si el corazón no se le endureció y puede arrepentirse, alcanza misericordia, aunque sea el último día, incluso el último momento de su vida. Y esto lo vemos en Dimas, el buen ladrón, que como lo conocemos, que en el último momento de su vida se arrepintió de todo lo que hizo, que no fue cualquier cosa, porque no a todos crucificaban a los que eran de lo peor. Por eso la crucifixión era la peor vergüenza que podía sufrir una persona y su familia.
Y eso fue lo que Jesús abrazó por nosotros, que es donde nosotros nos tocaba estar. Entonces, el Señor nos va a buscar hasta el último día y hasta el último momento de nuestra vida. Pero esta misericordia de Dios solamente se van a beneficiar los que se dejen alcanzar por la misericordia, no todos. Porque si la misericordia de Dios alcanzara a todos contra la voluntad de todos nos salvábamos, no importa qué hiciéramos, todos nos salvábamos. Pero no es lo que dijo Jesús. Si así fuera, Jesús nunca hubiera dicho: el que quiera seguirme, agarre su cruz. ¿Para qué nos dice que agarre la cruz? Si todos nos vamos a salvar, ¿para qué nos deja mandamientos? ¿Para qué nos hace la vida difícil si de todo modo nos vamos a salvar todos? Hay un camino que recorrer, y no es un camino sencillo, no es un camino fácil, pero es un camino muy verdadero, ¿sí? Es el camino que nos va a llevar directamente hacia el reino de los cielos. Entonces, a todos aquellos que se dejen alcanzar por la misericordia de Dios, es decir, que se arrepientan y acepten la misericordia, la van a recibir. Y le va a decir Jesús a Santa Faustina que el que sea el más pecador es el que va a tener más derecho a la misericordia. Así de que no hay pierde. Aquí el que se condene es porque despreció la misericordia, no porque haya faltado amor de Dios hacia la persona. Solo aquel que haya despreciado la misericordia. Y entonces Jesús la envía a ella para que alcance la misericordia para los más pecadores. La envía a esta monjita que nomás estudió 3 años de escuela y que estaba encerrada en un convento, a enseñar a confiar en Dios, a amar con un amor activo, y no solamente un amor de palabra, con un amor activo. También le va a pedir que inspire un movimiento apostólico de la Divina Misericordia en todo el mundo. ¿Qué cosas se le ocurren a Dios? A una monjita de claustro le dice que va a ser la enviada a todo el mundo para mostrar la misericordia. La hace apóstol de la misericordia en todo el mundo, y es monjita de claustro. Son las que entran y no salen, se consagran al silencio, a la soledad, al estar con Dios en medio de los problemas de todas sus hermanas humanas que se encuentran allí, porque no dejamos todos de ser seres humanos. Entonces Jesús la va a llamar a ella su secretaria de su más profundo misterio, el amor a nosotros. Ese es el misterio. ¿Por qué misterio? Cuando nos demos cuenta de lo que es el pecado y del grado de pecado que hemos cometido nosotros, sabremos que es imposible entender por qué Dios nos sigue amando. Es imposible eso. Por eso es un misterio el amor de Dios. Mientras no tengamos conciencia de lo que es el pecado, vamos a sentirnos con derecho y hasta vamos a exigirle a Dios que nos haga. Vamos a atrevernos a hacer una compraventa de milagros con Dios, rezándole una novena a Santa Teresita para que el Señor nos dé todo lo que nosotros necesitamos. Por eso se necesita que alguien hable del misterio del amor de Dios, que alguien hable del misterio de la misericordia divina. Pues ella va a ser la secretaria de su más profundo misterio, el amor de Dios. Pero va a recibir, para poder realizar la misión, ella va a recibir las gracias que necesita. Primero, el don de la contemplación. Es un don. Esto no se alcanza trabajándolo. Claro que necesitamos buscarlo para poderlo encontrar, pero eso lo recibimos de Dios. No es algo que nosotros alcanzamos, que tenemos mérito, que podemos comprar, que podemos pagar. Es algo que Dios nos regala. Poder ver el misterio de Dios, del amor de Dios, contemplar el amor de Dios, como decíamos la otra vez. Todos podemos voltear a ver esta imagen de Jesús preciosa que tenemos aquí, ¿verdad? ¿Y qué es lo que si nosotros preguntáramos, ¿qué ven ahí? Pues varios nos dirían, veo a un hombre crucificado, sé que es Jesús, que está crucificado y muerto. Pero el que contempla diría, ¡cuánto amor! El que contempla. El que ve diría, es un hombre crucificado. El que contempla el misterio. Eso Dios se lo regaló a ella, el don de la contemplación. Por eso nosotros nos atrevemos a muchas cosas en la celebración de la Santa Misa,
porque todavía no contemplamos. A los que Dios les ha permitido contemplar el mundo espiritual cuando se celebra la Santa Misa, caen de rodillas por todo lo que sucede y la manera como suceden las cosas que no se ven, están ocultas bajo una liturgia, están ocultos bajo una serie de ritos que se van realizando y que nosotros vemos lo exterior, no hemos contemplado porque el Señor no nos ha dado esa gracia de la contemplación. Bueno, le dio el Señor el don de contemplación, le dio el don del conocimiento de la divina misericordia, poder entender, no interpretar de manera humana, porque la interpretación de la manera humana es muy fácil de que se equivoque. Es muy fácil, nosotros vemos algo, incluso cuando nos dicen algo, nosotros interpretamos desde nuestras heridas, desde nuestra experiencia, desde lo que nosotros nos imaginamos, así interpretamos las cosas y regularmente nos equivocamos. Por eso la gente nos llega a decir, yo no quise decir eso. Yo no quise decir eso. Entonces, por eso es tan importante tener el conocimiento, para que no sea una interpretación humana. Que si ella hubiera dicho, yo vi esto y yo me imagino que, entonces hubiéramos dicho, puede que sí, puede que no, lo más probable es que quién sabe. Pero como no era humano, sino que tenía el don, entonces ella entendía. Podía expresar lo que Dios le permitía entender. Qué cosa tan maravillosa Dios. También le concedió el don de la visión. Claro, empezó a ver a Jesús. Ella lo veía. Cuando ella le dice, Jesús, haz que hagan una imagen mía así. Y hacen una imagen, traen a un artista y dibujan a un Jesús y dice ella, no se parece nada. Y hacen otro, hasta se pone a llorar, es que no se parece nada. Y Jesús le vuelve a hablar. Le dice, Faustina, nadie me puede dibujar como soy. La hermosura mía no se puede plasmar en algo. Tienes que aceptar eso. A nosotros sí nos pueden dibujar. Pero a Jesús y esa hermosura divina de Él no se puede. No, eso sí, no se puede. Ella tenía estas visiones, tuvo las revelaciones, Jesús le hablaba, tuvo los estigmas ocultos. ¿Qué es eso? Nuestro buen Dios a algunos de sus místicos les ha regalado las 5 llagas. Yo conozco personas con las llagas. Un religioso franciscano allá en Jalisco, no le puse su nombre, nada, pero él tenía las 5 llagas. Tenía las 5 llagas y yo he podido estar en comunicación. Algunos tienen las llagas visibles, es decir, uno puede ver los hoyos, y hay otras personas que no se les ve la mano normal, pero tienen las llagas de Jesús, pero no se ven, están ocultas a los ojos humanos, pero a ellos les duele. Ellos no pueden hacer muchas cosas, tienen dolor en sus manos. Dolores que se acrecientan en días especiales. Ella tenía Santa Faustina y así otras. Luisa Picarreta también tenía estos estigmas ocultos. Varios místicos han tenido los estigmas ocultos. El Padre Pío los tuvo abiertos, se veían. Esos no estaban ocultos. Y se le dijo a él, 50 años vas a tener los estigmas. Y a los 50 años, antes de morir, se cerró, se desapareció. Él no murió con las llagas, se desaparecieron momentos antes de que muriera. Entonces, ella sí recibe estos estigmas, pero estigmas ocultos. El don de la profecía, porque va a hablar de lo que ha de venir y lo que Dios quiere. Y de estos son de entre las cosas que se conocieron de ella, pero quién sabe cuántas cosas más, ya en lo particular, en lo íntimo, le ha de haber regalado Dios. Es que esta es la cosa. Los santos gozan cosas que nosotros nunca podríamos entender. Los santos no se pueden comprender, se pueden admirar, pero no comprender. Un casado puede comprender a otro casado. Un no casado nomás contempla a un casado, pero no lo puede entender. Hasta que viva esa realidad, podría entender la realidad del matrimonio. Bueno, los santos solo los entiende otro santo, porque han vivido la misma experiencia. Los santos solamente entre ellos se pueden conocer.
se pueden entender. Así de que nuestro buen Dios nos regala su misericordia, pero nosotros tenemos que corresponder a la misericordia divina. ¿Y cómo le vamos a responder si nosotros tenemos muy bloqueado la parte emocional de nosotros? Tenemos muchos bloqueos, miedos que nos impiden expresar amor, manifestar amor, nos impiden amar. No somos muy capaces, somos más capaces de dar cosas que de recibirlas. Hay personas que están sumamente endurecidas en su corazón, son capaces de dar mucho y de decir, pero si alguien les manifiesta amor, no saben qué hacer, no entienden eso. Eso los desequilibra porque no han tenido esa experiencia, es algo nuevo para ellos. Bueno, entonces por eso Dios no nos pide que correspondamos con el amor emocional, sino que nuestro buen Dios nos pide que nosotros respondamos a Él, pero con obediencia por amor y con una caridad al prójimo. Obediencia y caridad. Esa es la manera como nosotros le correspondemos a Dios. Es la manera como le demostramos a Dios nuestro amor. Es la manera como lo amamos. Lo demás le toca a Él. Él es el que va a enjabonar nuestra alma. Él es el que va a arrancar del corazón las costras. Él es el que va a sanar las heridas. Él es el que va a llenar los vacíos. Él es el que va a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Él es el que lo va a hacer. Entonces, misericordia, por eso, es eso. Es una palabra, dos palabras latinas. Miserere cordie. Miserere es miseria. Miseria es pecado. No solamente se refiere a la pobreza extrema, sino al pecado, que es lo que nos lleva a la pobreza extrema. El que es pecador es pobre, no importa que tenga todo el oro del mundo. El que es pecador es pobre, no tiene nada, no tiene la experiencia verdadera. Por eso necesita explotar los sentidos, explotar las sensaciones, porque es lo único que tiene. Porque es lo único que tiene. En cambio, los santos han experimentado a Dios. Para lo que les importa lo que se acaba. Para lo que les importa lo que no se van a poder llevar. Tienen un solo objetivo y es recibir esa misericordia que Dios les ofrece y corresponder a ella para poder llegar al cielo. Esta misericordia de Dios siempre ha estado con nosotros desde el principio de la humanidad. De hecho, nosotros fuimos creados sin mérito de nosotros porque no existíamos. Fuimos creados por Dios sin mérito de nosotros. Por pura misericordia divina fuimos creados nosotros. Viene Adán comete el pecado y ¿cómo lo trató Dios? Con misericordia. Con misericordia lo trata nuestro buen Dios. Por eso, en primer lugar, no lo aniquiló. Después del pecado, no lo aniquiló. Y él lo hubiera podido aniquilar y hacer otro Adán. ¿Qué le costaba? Nada. Él podía hacerlo. No lo aniquiló. Misericordia. Y luego cuando va a salir, lo viste, dice el libro del Génesis. Le pone ropa con pieles de animales, le pone ropa. ¿Por qué le pone esto? ¿Por qué esta expresión de esta misericordia de Dios? Porque el cuerpo de Adán perdió mucho de su resistencia y adaptabilidad. Perdió mucho de su resistencia y adaptabilidad al mundo que le rodeaba. Por eso es que ahora sufrimos calores extremos, sufrimos fríos extremos, sufrimos, y no solamente es la menopausia y la andropausia, no, sufrimos los extremos del clima que ahora estamos viendo y viviendo. Eso no le preocupaba a Adán y a Eva. No ocupaban tener pieles que les protegieran del frío. Tenían un cuerpo capaz de resistir, de adaptarse, tenían un cuerpo perfecto. El de nosotros pues ya no es, por eso estamos así. Ya no tenemos un cuerpo capaz de defenderse, de protegerse, de procesar. Ya no, ya tenemos un cuerpo bastante deteriorado. El que no le duele una cosa, le duele otra, y al que no le duelen las dos cosas juntas. Tristemente, además la lujuria que viene que ya nace, queda sembrada en el corazón humano. Por eso es que nuestro buen Dios los viste. A los que lo traicionaron, los viste.
Eso es lo que tenemos que aprender de Dios. Somos sus hijos y así tenemos que tratar al que nos traicionó. Así lo tenemos que tratar, no porque se lo merezca, sino para no ser nosotros arrastrados a lo mismo que ellos viven. Por eso tenemos que seguir este ejemplo del Señor. Todo va a ser misericordia. El diluvio es una misericordia de Dios para nosotros. Se habla que la raza humana estaba en peligro de aniquilarse a sí misma, y el Señor barre todo y preserva de los que le pertenecían. Los preserva de todo, y por eso es que nosotros existimos. Si no hubiera habido diluvio, tal vez no existiría ya la raza humana. Es una intervención divina, muy a tiempo, pero muy difícil de entender por nosotros, la aniquilación. Pero cuando Dios lo ve que es necesario, es porque verdaderamente es necesario, no queda de otra. Entonces, vamos a encontrar así la misericordia de Dios a lo largo de todo el Antiguo Testamento, y de una manera muy especial en el Nuevo Testamento, a través de la expresión del amor de Jesús para con nosotros. Ese Jesús que siempre tenía paciencia y amor. Solamente brillaba su justicia en aquellos que voluntariamente se aferraban al mal, aquellos que, reconociendo que estaban equivocados, preferían mantenerse a través de la violencia en su postura. A eso sí los enfrentó Jesús, no a los que no entendían. No, ese es el problema que ahorita nosotros tenemos. No alcanzamos a entender, tenemos nuestra mente tan bombardeada de cosas que nosotros mismos hemos dejado entrar, que ya es muy fácil que nuestra mente divague, se vaya por todos lados, y por eso es que hay muchas cosas que no podemos entender. Entonces Jesús quiere que esperemos en su misericordia, que confiemos en su amor, que confiemos en su fidelidad. Nosotros estamos esperando el cumplimiento de todas las promesas divinas, y para esperar hay que tener fe y hay que tener caridad. Para poder esperar hay que tener fe y hay que vivir la caridad. ¿Por qué? Porque la fe nos permite gozarnos de no recibir la gloria de nuestros actos, sino de los actos de caridad que realicemos, sino de gloriarnos de que Dios reciba, alegrarnos de que Dios reciba la gloria. Si yo no creo en Dios, yo me quedo con todo. Si yo no creo en Dios, yo me quedo con todo, como decíamos ayer. Yo voy a poner todo a la suerte. ¿Qué suerte tengo? El decir a una persona tengo suerte es quitarle la gloria a Dios. Todo lo bueno en nosotros es bendición divina. Entonces, nuestro buen Dios quiere y espera de nosotros esta fe que nos permita no buscarnos a nosotros mismos. Una verdadera esperanza que no se conforme con los bienes materiales, porque sabe que hay algo más, sabe que hay algo que es mucho mejor y está esperando eso que es mucho mejor. El que tiene esperanza no se preocupa de lo que los demás dicen o piensan de él, porque tiene su mirada puesta en Dios. Lo que le interesa es llegar al cielo, no lo que los demás piensen. Por eso no se detiene a explicarle, mira, de veras, yo no estoy haciendo cosas malas, mira, de veras, no, piensa lo que quieras. Yo no me voy a detener a explicarle a todo mundo qué es lo que estoy haciendo. Lo que me interesa es llegar. No puedo perder el tiempo en esto. Yo voy a donde voy al cielo. Me entiendan los demás o no me entiendan, yo no me voy a poder detener, porque entonces ya no tendríamos tiempo para caminar en la santidad, para buscar esa santificación. Entonces, por eso el que tiene la esperanza de llegar al cielo no se preocupa por las cosas de la tierra, sino se ocupa de llenarse más de Dios. Pero como nosotros todavía no tenemos ese objetivo bien claro de la necesidad y la conveniencia del cielo, por eso es que nos detenemos en la tierra. Y por eso es que tenemos una serie de distractores en nuestra vida. Y la gente ahorita está tratando de no aburrirse
cuando lo que necesitamos es buscar la santidad, pero para no aburrirnos estamos buscando cosas en el internet, y por eso nacen las alternativas, el TikTok, el YouTube, y nacen muchas cosas. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos en qué divertirnos. En realidad es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo, es para el que no busca el cielo. El YouTube, el TikTok, son para los que no quieren ser santos. Es perfecta las redes sociales para los que no quieren ser santos. Les ayudan a vivir en un mundo imaginario, a ver las cosas que les gustaría tener y nunca van a tener. Y se ponen a ver las casas más bonitas de los más ricos y se sueñan como que un día van a estar ahí, pues solo que lavando platos, ¿verdad? Porque pues no vamos a llegar. Nuestra realidad no es esa. Nuestra realidad no es esa. Entonces, tenemos que plantearnos dónde estamos, vivir esta realidad que nosotros tenemos y ver qué es lo que queremos. Ver qué es lo que queremos. Les platicaba de aquella muchacha, ¿verdad? Que una que llegó, se fue a vivir con su tía por unos conflictos muy graves. Se fue a vivir ella con su tía y entonces a Estados Unidos. Y cuando llega a Estados Unidos le dice a su tía: ¿sabes qué, tía? Me voy a ir, te agradezco mucho que me hayas recibido. Iba a entrar a la universidad, pero le dice: pero me voy a ir a Las Vegas, porque unas amigas mías me dijeron que allá en Las Vegas, en los restaurantes, hay mucho trabajo y ahorita están esperando gente, entonces me invitan a que me vaya con ellas a trabajar en uno de estos restaurantes. Y la tía la ubica en la realidad. Le dice: a ver, dime, ¿qué es lo que prefieres? ¿Trabajar en un restaurante o ir a comer en él? Eso depende de lo que decidas ahorita. Esa es la realidad. El otro es: me va a ir bien. ¿Con eso vas a vivir siempre? ¿Con eso vas a llegar a tener lo que tú querías? Si quieres llegar más alto, necesitas más esfuerzo. Igual para la santidad. Quieren llegar más alto en el cielo, se necesita más esfuerzo. Pero a algunos ni siquiera les interesa cruzar la puerta. Ya lo que quisieran es pasársela bien en la tierra, como si fuéramos simples animales evolucionados. Ya con que me la pase bien en la tierra, ya con eso. Esa es la pérdida de la esperanza. Esa es la pérdida de la esperanza. El que por la fe sabe, es que cuando una persona tiene fe, sabe que lo que dicen de él, todo lo malo que llegan a decir de él, no viene de esa persona, sino viene por inspiración del enemigo de Dios. Poner atención en lo malo que dicen de nosotros es darle importancia a Satanás. Pues es que eso se desprecia. Eso se desprecia. Y en realidad, miren, cuando hablan mal de uno, yo lo que pienso siempre ha sido eso. Hablan mal de mí, supieran lo peor. Nomás eso saben. Supieran lo peor. ¿Ustedes creen que uno se va a enojar? ¿Qué se va a andar enojando? ¿No? ¿Y qué va a andar uno? El enemigo busca la manera de, si uno quiere caminar en santidad, te bombardea con los que te rodean para que te detengas a enfrentarlos. No. Por eso es tan importante la esperanza. Es muy importante una fe que te permita tener como meta fija el cielo y que nadie te detenga. Que nadie te detenga. Así lo hemos visto en todos estos santos y en estas santas. El que tiene esperanza, por eso no se desespera, aunque no sea santo. Hay personas que ya quisieran todo de momento. Como estamos acostumbrados al microondas, como estamos acostumbrados a la comida rápida, todo lo queremos ya, todo lo queremos en un momento. ¿Y esto a dónde ha llevado? Pobres de nuestros jóvenes. Es que ya quisieran tener riqueza, ya quisieran tener lo que se alcanza con un tiempo de trabajo y de esfuerzo. Ya lo quisieran tener. Por eso van encontrando, el enemigo se encarga de ponerles caminos diferentes a los de Dios para que alcancen lo que quieren. Por eso hay que saber esperar. Hay que saber esperar, no desesperarnos. Todo tiene su momento, todo tiene su tiempo. La justicia de Dios también tiene su momento. Te hicieron algo malo, la justicia de Dios tiene su momento. No es el tuyo, es el de Él, es el de Dios. Y Dios se va a esperar para recuperar esa alma que te hizo daño. Va a esperar a ver si recupera esa alma. Nosotros tenemos que aprender a esperar también en Él.
esperar la misericordia de Dios. Y el que espera sabe que la misericordia de Dios nos va a sostener en la lucha, y la justicia va a llegar a fuerza, va a llegar un día. Cuando ya no se pueda sostener más la misericordia, llegará la justicia. Ese día va a quedar claro muchas cosas que ahorita están ocultas a nuestros ojos, que ahorita no entendemos, sabemos, pero no las podemos entender. El que tiene la esperanza va a saber entonces esperar. Va a saber esperar. Todo tiene el tiempo en el tiempo de Dios. ¿Sí? Tenemos que aprender del niño que su mamá le dice después de bañar, le dice a su mamá, te voy a llevar al parque, pero después de que te bañe. Y el niño se deja bañar para que se lo lleven al parque. Está fijándose en el parque y le da unos buenos jalones de greñas cuando le lava el cabello, y aguanta vara el niño. Y le cae el champú en los ojos y le arde, y aguanta vara el niño. Y está con el agua en la cara que le desespera, y aguanta. ¿Por qué? Porque va a ir al parque. Ya que se acabe esto, va al parque. Ya que se acabe esto, va al parque. Tendremos que aprender de este niño. Que si ese niño empieza a renegar y a enojarse, se pierde todo. Se pierde todo. Yo les platicaba cuando una vez yo tuve un problema en los pies y me tuvieron que tener una herida en los pies y me tuvieron que hacer una curación. Yo estaba chiquillo, tendría unos 50 años. Me acuerdo que me llevó mi papá al hospital, y la enfermera ve la herida y pues dijo, tengo que quitarle la costra, tengo que lavarle y tengo que ponerle el medicamento. No, imagínense. Pues yo gritaba, la pateé en la panza, la pobre mujer, la jalé de las greñas porque pues me dolía lo que me estaba haciendo. ¿Qué es lo que hice? Hice que el tiempo de la curación durara más y fuera más difícil para mí. Cuando nosotros renegamos de las circunstancias en las que nos encontramos, haces más difícil tu vida nada más. No te aligeras nada, ni ganas nada, ni ganas nada. Me acuerdo mi tía ella platicaba, ¿no? Que cuando estaba casi recién casada, pues tenía una estufita toda vieja, toda maltratada, y dice que a veces ni prendía ni nada, y se enojaba tanto que agarraba la botella y la aventaba al patio. Y al rato pues se iba por la de esta, la volvió a limpiar, la volvió a... Pues es lo que hay. Es lo que estamos haciendo, estamos sufriendo doble por no saber esperar. Por no saber esperar en Dios a que llegue la justicia, el tiempo de la justicia divina. Es que el que nos hace queremos que ya pague, ya, ahorita queremos verlo. Eso es venganza, mis hijos. Eso es venganza. El tiempo es de Dios y los modos divinos, ahí los tenemos que dejar. Ahí los tenemos que dejar. Por eso les decía, hay que aprender de este niño. Hay que aguantar vara, nos vamos a ir al cielo. Esto que vivimos en la tierra es un ratito. Es un ratito. La gente dice, voy a aguantar a mi viejo, y se van a morir mañana. Siempre voy a tener que aguantar a mi viejo, y se van a morir el día siguiente. No sabemos cuánto tiempo vamos a tener que soportar. Esperar y poner las cosas nosotros en Dios. Esperar. Los que no esperan, ya hasta se puso como ley en muchos lugares, y aquí no me acuerdo en qué lugar de México, creo que también ya, donde se está aceptando lo que se le llamó la muerte digna o muerte asistida, que consiste en adelantarle la muerte a una persona para que no sufra. Sí, me acuerdo de María Sima, cuando esta mujer, ya ven que recibía las almas del purgatorio, y su director espiritual era un obispo, entonces es de mucha confianza. Y decía María Sima que una señora a la que sus hijos le practicaron la eutanasia, la muerte digna, porque la mujer tenía un cáncer que lo estaba consumiendo con mucho dolor, entonces ellos pidieron que le acabaran la vida porque no soportaban verla sufrir. Entonces le quitan la vida, y ella va y le dice a María Sima que vaya y le diga a sus hijos que ahora la van a tener que ayudar, porque Dios le había regalado un cáncer doloroso con el cual ella iba a purificar todo en la tierra para no tener que pasar al purgatorio, y ahora, como ellos le quitaron la vida, estaba en el purgatorio, y ahora que ellos le tenían que ayudar a salir de allí. Aquí por eso
El que no tiene la esperanza en Dios, es un problemón. Qué importante es la esperanza en Dios, qué importante es hablar, escuchar y conocer la misericordia divina para esperarla. Bueno, Dios prometió el cielo y Él no miente. Así de que el cielo vamos a llegar a Él si nosotros nos ponemos a hacer lo que nuestro buen Dios nos pide en la medida de nuestras posibilidades. Tú y yo no vamos a ser santos de acuerdo a nuestras fuerzas, sino de acuerdo a su misericordia. Pero sí, también influye mucho nuestra disponibilidad, porque no me va a ser santo contra mi voluntad, no. Me va a ser santo en la medida que yo se lo voy permitiendo. Él quiere, Él tiene la medida de santidad que me va a dar a mí y yo le tengo que corresponder a ese deseo suyo. Así de que vamos a llegar al cielo y ya en el cielo se va a quitar todo. No van a tener achaque, no van a tener enfermedades, algunos ni siquiera van a estar tan feos. Así de que esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. El que tiene esta esperanza va a ser feliz, porque sabe que todo esto va a pasar, que no es el fin, no es el punto final de la historia. El doctor dijo esto, no es el punto final, el doctor no es Dios. Mi mamá dijo esto, tu mamá no es Dios, no es el punto final. Dios, todas las cosas están en las manos de Dios y no en las de nosotros. Por eso da mucha paz tener esperanza, da mucha paz desear la santidad, desear el cielo. Ese es el camino de la paz. No es una paz de ausencia de problemas, la paz del sentirse amado y perdonado en medio de todos esos problemas. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Por eso los santos son ricos en felicidad. Son los más felices del mundo, mis hijos, los santos. Son los que han sido más felices y son los que menos cosas del mundo han necesitado. Mientras más cosas nosotros necesitamos del mundo, es porque estamos más lejos de la santidad. Mientras más cosas necesitemos. Bueno, entonces, ¿qué les invito hoy a que veamos y analicemos? Es si han enseñado ustedes a sus hijos a abrirse a la misericordia de Dios. Si les enseñaron ustedes a sus hijos y a los que aman cómo corresponderle a Dios, esa es la mejor herencia que ustedes le pueden dejar a sus hijos, muy por encima de lo material. Lo material ayuda, yo no digo, no le dejen cosas materiales, no, qué bueno que pudieran dejarles cosas materiales, pero las cosas materiales y cualquier herencia con una enfermedad rara se acaba, no importa cuánto tengan. No importa cuánto tengan. Ya ven el hombre más rico de aquí, de este estado, este hombre que le sobra dinero, de todo le super sobra dinero, y se enfermó su esposa y la quería muchísimo, y se la llevó a París, se la llevó a todos lados y se murió. El dinero no es todo. Por eso, si les dejaron dinero, no significa que les dejaste lo mejor. Si les dejaste la esperanza, la fe y la caridad, les dejaste todo. Un día se van a reunir en el cielo. Pero si no les dejan esto, mis hijos, no les dejaron nada que valiera la pena. No les habrán dejado nada que valiera la pena. Pidámosle a Dios Padre, como un regalo de esta Santa Misa, nos conceda la gracia de crecer en la fe, en la esperanza y en el amor. Que crezcamos en el deseo de ser santos. Esa es la razón de nuestra vida y no otra. Nosotros existimos por Dios y para Dios, no para el mundo. No podemos buscar ser felices en el mundo porque no hemos venido para quedarnos en él. Le pedimos a Dios Padre estas gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.